Buenas noches. Vamos a hablar acá de las enfermedades infecciosas que desarrollan cáncer y que están asociadas al VIH. Esta es la tabla de contenidos y vamos a hablar de la epidemiología. Ya sabemos que el hecho de ser seropositivos va a tener el riesgo siempre de tener esa disposición por la inmunosupresión de desarrollar un cáncer en aquellas personas obviamente que viven con el VIH, y esta va a ser mucho mayor, este riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer va a ser mucho mayor en las personas seropositivas que en la población seronegativa. Entonces, el cuadro que estoy presentando es un cuadro comparativo de casos de cáncer entre pacientes con VIH y pacientes sin VIH. Es decir, dentro del tipo de cáncer vamos a ver que está el cáncer anal, el pulmonar, el melanoma, el de próstata, el linfoma de Hodgkin, el cáncer hepático, el linfoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el cáncer de cuello uterino. Vamos a ver la frecuencia con que estos se presentan. Primera, ¿qué tan frecuente es en las personas seropositivas que en las personas seronegativas? Empezando con el cáncer anal, vamos a ver que es mucho más frecuente en las seropositivas que en las seronegativas. Igualmente, por ejemplo, vamos a ver que el cáncer de próstata es menos frecuente en los seropositivos que en los seronegativos. Los seronegativos presentan más. El sarcoma de Kaposi, por ejemplo, es más frecuente que se presente en las personas seropositivas que en las personas seronegativas. Ahora, el porcentaje de incidencia entre seropositivos y seronegativos, el cáncer anal va a ser más incidente en las personas seropositivas que en las seronegativas. El cáncer de cuello de útero igualmente va a ser más incidente en los seropositivos que en los seronegativos. Y la brecha que se forma entre ellos, entre seropositivos y negativos, va a estar dada por la última columna que se presenta. Esta es una tabla que no es actualizada, desde el año 2009, pero es una tabla que está bastante completa, ¿no? Y los reportes vienen cortitos, dados de un lado o de otro, están medio salpicaditos, pero la intención es que se vea la diferencia que hay entre estos. Continuando, vamos a hablar ahora de un cáncer que es bastante frecuente, ¿no?, en las personas seropositivas. Estamos hablando del sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi está causado por la infección con el virus del herpes, ¿no?, del herpes humano del grupo 8. Y tiene la particularidad, este herpes, es que se transmite por contacto directo. Ahora, las personas que tienen un sistema inmunitario bastante debilitado, ya no solamente va a producir una manifestación ni tiene tiempo a recuperarse, de hacer una infección y recuperarse. Es decir, ellos van a desarrollar el sarcoma. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que este tipo de virus va a afectar todo el revestimiento de los vasos sanguíneos, debilitando el endotelio, haciendo que esto se separe, que haya una extravasación, y igualmente va a afectar a los vasos linfáticos, ¿no?, de tal manera que van a provocar una formación de lesiones, y estas lesiones van a ser visibles, en algunos casos y en otros no. Se van a formar a veces externamente, que los vamos a poder observar, y en otras ocasiones
Estas lesiones van a ser internas, puede ser en los órganos como los pulmones o el tubo digestivo. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este sarcoma, estos se van a presentar como lesiones de color de tonalidades rojizas que van incluso hasta el color marrón. Y las zonas de predilección para su presencia van a ser los brazos, la cara, las piernas, genitales y bocas, aunque pueden afectar pulmones y el tubo digestivo y van a causar pues dificultades respiratorias y dificultades digestivas. En este caso vamos a estar hablando de si son manifestaciones digestivas, vamos a estar hablando de las famosas diarreas del enfermo de SIDA, ¿no? En cuanto al diagnóstico, este diagnóstico de sarcoma se va a confirmar exactamente mediante una biopsia. En la biopsia se van a observar este tipo de lesiones cutáneas y va a ser determinante. Ahora, también estas lesiones se van a poder observar a través de pruebas radiográficas, o las pruebas radiográficas prácticamente lo van a sugerir, pero se va a comprobar a través de tomografías si hay lesiones del aparato digestivo. Vamos a hacer uso de la endoscopía o colonoscopía. En cuanto a la prevención, cómo nosotros podemos prevenir, ¿no? de cuando el paciente se puede prevenir las lesiones tipo sarcoma Kaposi o infecciones tipo virus del herpes humano 8, es decir, evitando el contacto con otro tipo de persona. Los seropositivos generalmente o mayormente tienen que ser bastante cuidadosos. Ellos deben protegerse de cualquier tipo de infección, ya que saben ellos que tienen un sistema un sistema inmunológico bastante deprimido, y esto pues son cristales andantes, y deben estar al día en sus terapias antirretrovirales, y en caso de que necesiten ellos algún tipo de trasplante de órganos, van a tener que tener mucho cuidado con el manejo de la inmunosupresión, porque si ya están inmunodeprimidos y encima los inmunosuprimen, o sea, el paciente es paciente burbuja. En cuanto al tratamiento, el tratamiento pues es sobre todo antirretrovirales que puedan controlar incluso el sarcoma. Cuando se presenta este sarcoma y está asociado al VIH, realmente el médico tratante tiene que ajustar las dosis que se acomoden mejor para este tipo de patologías que se hacen duales, ¿no? En otros casos, cuando el paciente tenga la capacidad de recibir algún tipo de tratamientos tipo cirugía, va a ser sometido a cirugía. También pueden quemarse estas lesiones si son realmente superficiales a través de la crioterapia. En otros casos se puede hacer uso de la radioterapia, de la terapia con láser. Si está bastante desarrollado este tipo de patología, se va a hacer uso de la quimioterapia local con vinplastina o retinoides. La radioterapia ha servido y la quimioterapia sistémica también. Ahora hablaremos de lo que es el linfoma primario del sistema nervioso central, que va a tener como agente etiológico, ¿no? Al mismo virus del VIH. La inmunosupresión o inmunodepresión, ya sea debido al VIH o inmunosupresión debido a trasplantes de órganos o tratamientos inmunosupresores,
realmente es un factor que va a poner en riesgo al paciente que ya está inmunosuprimido. Entonces, ¿qué va a pasar? En la fisiopatología vamos a ver que los linfocitos B malignos van a atravesar la barrera hematoencefálica, van a llegar al cerebro, a la médula espinal o a las meninges, y allí van a proliferar, ya que son células malignas y no tienen la proteína P53 bastante deprimida, ¿no? Entonces no van a formar linfocitos B normales o linfocitos helper normales ni linfocitos CD4 normales. Lo que ellos forman ya son pues células cancerígenas. Y proliferan, ¿no? Tienen la capacidad estas de proliferar, dividirse, multiplicarse. Esto realmente va a afectar al tejido nervioso y va a permitir el crecimiento descontrolado de las células malignas dentro de Las lesiones tumorales que puedan formarse en el sistema nervioso central van a causar efectos neurológicos. Al causar estos efectos neurológicos, ya sea por compresión, ¿no? Porque crece la masa tumoral y prácticamente está comprimiendo, ¿no?, el tejido nervioso o los órganos aledaños, o sea porque las células malignas están destruyendo o están siendo reemplazadas, ¿no? Las células malignas están prácticamente haciendo a un lado o destruyendo las células normales para poder instaurarse allí. Y esto realmente va a producir los daños o las manifestaciones que pueda presentar el paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes, obviamente van a ser las alteraciones neurológicas focales, ¿no? Como son la hemiparesia, la disartria. El paciente prácticamente no va, el sistema nervioso central no le va a funcionar bien. También se pueden presentar alteraciones del tipo cognitivas, y incluso estas alteraciones pueden llegar a ser convulsiones. Está también la presentación de las cefaleas, el vómito, ya sea por reflejos vagales, y otros síntomas relacionados pues con la presión intracraneal, que ya sea porque hay el desarrollo de una tumoración, ¿no?, comprime y aumenta la presión dentro de las meninges. También va a haber síntomas de afectación meningia, como son las populares rigidez de cuello, fotofobias, náuseas, que muchas veces las vamos a confundir con patologías tipo meningitis. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos afectado el sistema nervioso central o qué parte de ellas? Para eso vamos a tener las pruebas diagnósticas, ¿no?, donde que bastante nos va a ayudar la resonancia magnética, la tomografía computarizada. En los casos que se pueda diagnosticar a través de una biopsia cerebral, también esta va a ser de gran ayuda. El estudio del líquido cefalorraquídeo, con la finalidad de a ver si podemos nosotros detectar a través de ellas células malignas o reacciones bioquímicas o serológicas que nos puedan conducir a un diagnóstico. La prueba por emisión de protones también va a ser de gran ayuda para la evaluación de la extensión del daño que pueda haber ocasionado. Ahora, cuando hablamos de prevención de este linfoma primario del sistema nervioso central, vamos a hablar de un control adecuado que debe haber en la inmunosupresión en pacientes con VIH o aquellos en tratamientos con inmunosupresores. Las estrategias de prevención de infecciones por el virus de Epstein-Barr en inmunocomprometidos. Realmente, como mencioné al principio, pues
El paciente seropositivo es una puerta abierta a diferentes tipos de infecciones, ya sean infecciones oportunistas o no. Debe haber también una vigilancia neurológica regular en este tipo de pacientes, ya que ellos van a ser de alto riesgo, como también se presentan de alto riesgo los pacientes que están recibiendo trasplante de órganos, sobre todo por la inmunosupresión. El tratamiento a seguir es un tratamiento tipo quimioterapia, donde que bastante se va a hacer uso del metotrexato y la citarabina. También va a ser de uso la radioterapia o el trasplante de células madre. ¿Por qué de células madre? Porque van a ser las formadoras de los linfocitos. La inmunoterapia, que se está generalizando, también es de bastante ayuda, ya que usa los anticuerpos monoclonales como el rituximab, que llega a ser en muchos casos el tratamiento de elección. Se va a usar dentro del tratamiento corticoides para reducir la inflamación y aliviar los síntomas neurológicos. Hablar prácticamente del linfoma es hablar de los linfocitos. Y seguimos con los linfomas. Esta vez nos toca hablar del linfoma no Hodgkin. ¿Y cuál es el agente etiológico? Ya hemos dicho que no tiene un agente etiológico, pero se asocia con factores genéticos, con factores inmunológicos, infecciosos y ambientales. El virus de Epstein-Barr, oportunista para el Helicobacter pylori, el virus linfotrópico humano, o más conocido como HTLV1, y el virus de la hepatitis C predisponen siempre al desarrollo del linfoma no Hodgkin. Dentro de la fisiopatología vamos a ver que la ubicación del evento oncogénico está en la diferenciación del linfocito y va a incluir en la presentación y evolución de la enfermedad. Los linfomas suelen ser ganglionares o afectan, ¿no? Variablemente, tienen afección en la médula ósea que después se va a traducir en la sangre periférica, pero también se van a manifestar en sitios extraganglionares como la piel, el tubo digestivo, el pulmón y el sistema nervioso central. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Si estamos hablando que están presentándose o tomando zonas ganglionares, entonces va a haber presencia de adenopatías, hay presencia de disneas, de ictericia, de hidronefrosis, de vómitos, de linfedema. Los nódulos, va a haber presencia de nódulos eritematosos o lesiones cutáneas. El paciente prácticamente se va a sentir bastante cansado, va a presentar fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, especialmente cuando el linfoma es bastante agresivo. Y vamos a ver acá que la anemia nos va a dar un punto de partida. En cuanto al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico viene dado exactamente por la biopsia de un ganglio linfático, que es el método principal. Si la lesión está en áreas de difícil llegar, entonces esta lesión se va a tratar de alcanzar con los métodos de aguja gruesa, y por esto acompañado de imágenes de rayos X para que podernos dirigir exactamente, para que la aguja se dirija exactamente hacia la lesión y se pueda aspirar de ella células. El diagnóstico también va a ser a través de pruebas de imágenes, sobre todo las de FDG PET,
¿no? PTC, para poder darle una estadificación al, al linfoma. Y bueno, también se van a utilizar los métodos o estudios de inmunotipificación e inmunohistoquímica para determinar el tipo de linfoma. ¿Cómo se puede prevenir estos tipos de linfoma? Evitando sobre todo los factores de riesgo, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo vamos a ver que debemos evitar la exposición a químicos tóxicos. El paciente debe tener un control y tratamiento de sus infecciones crónicas. Debe estar al día en cuanto a sus tabla de inmunizaciones, de tal manera que él pueda hacerle frente a infecciones que puedan ser prevenibles. Y debe siempre estar haciéndose tamizajes, ¿no?, de alguno u otro tipo de enfermedades que puedan ser estacionales. El tratamiento para el linfoma de Hodgkin, pues nos queda más que el paciente tenga que someterse a quimioterapia o a radioterapia, que son las terapias más comunes. Y bueno, hay la posibilidad de que pueda usarse inmunoterapia que incluye anticuerpos monoclonales, como son el anti-CD20, CD19, CD79, que van a expresarse en los linfocitos B, o anticuerpos biespecíficos para las células bioespecíficos. Y se habla de otro tipo de terapia, de otro tipo de inmunoterapia, como son las terapias con TCARs. Hay fármacos específicos, inhibidores de las proteínas BTK, del BPK, del cereblón, del SH2 y el XPO1, que exactamente son proteínas que están presentes en este tipo de linfomas. También puede haber un trasplante de células madres hematopoyéticas para nosotros de alguna manera activar el desarrollo de linfocitos. Y bueno, llegamos a lo que es el cáncer anal. Principalmente está asociado este cáncer anal con el virus del papiloma humano, que es más prevalente en estos pacientes que son seropositivos, sobre todo aquellos serotipos 6 o 11. En cuanto a la fisiopatología, la inmunosupresión en pacientes con VIH permite la persistencia de infecciones por el virus del papiloma humano, lo que puede llevar a la transformación maligna de las células anales, sabiendo que el virus del papiloma tiene un genoma ADN que se inserta luego en el genoma del huésped. La clínica que presenta este tipo de cáncer va a ser exactamente pues la rectorragia en el 45% de los casos, el dolor anorrectal, la sensación de tener una masa en el recto es más o menos del 30%. Hay pacientes que son asintomáticos, tienen este dolor, esta sensación de masa, pero no le dan gran importancia o no manifiestan dolor, ¿no? Otro caso, otro momento clínico es la historia del paciente que presenta condilomas anorrectales. Esto es tanto para pacientes mujeres como para varones. El prurito también va a estar presente en estos tumores perianales. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? La imagen representa prácticamente algo nuevo para mí, no sabía que había este tipo de... Son como endoscopio quizás, pero se llama anoscopio.
Bueno, el diagnóstico primero va a ser la historia clínica y el examen físico, el tacto rectal y la evaluación de los ganglios inguinales. Como exámenes auxiliares de diagnóstico vamos a usar la anoscopía, de los cuales vamos a tener una biopsia. Igualmente la proctoscopía o rectoscopía va a ir acompañado de su biopsia respectiva, lo cual nos va a permitir hacer una estadificación, ya sea usando la estadificación a través de la biopsia por métodos inmunohistoquímicos, la resonancia para ver la cavidad abdominal pélvica, la tomografía computarizada igualmente y el PTC-CTC, que ya sabemos que es el tratamiento con positrones. En cuanto a la prevención, realmente para el cáncer anal la prevención va a ser en la vacunación contra el VIH, en las prácticas sexuales seguras, el monitoreo regular de pacientes con VIH para detectar lesiones precoces. En cuanto a la vacunación contra el VPH, esto vamos a hacerlo en los pacientes jóvenes, ¿no?, que aún no empiezan una vida sexual. El tratamiento, una vez que está instaurado el cáncer, prácticamente va a incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, todo dependiendo del estadio del cáncer y la salud general del paciente. Ahora, hay recomendaciones de la guía S3 donde que nos piden también, ¿no?, ser un poco más empáticos con los pacientes y someterlo a cuidados paliativos cuando el cáncer ya es incurable. Y por último, todavía queda. Aquí prácticamente se me acaba. Aquí vamos a hablar de las masas en la región anal, en el canal anal y en la región perianal. Pero prácticamente es un algoritmo donde que nos dice qué debemos hacer. Si sale positivo, si sale negativo, si estamos hablando de clasificarlos incluso, si es metastásico o es algo que está focalizado. Los protocolos de manejo para el tratamiento, también aquí estamos hablando de los medicamentos tipo... Oye, no se ha leído bien. Chicos, en el tipo de medicamento voy a tratar de volverlo a poner porque no me ha captado bien aquí la imagen. Bueno, vamos a hablar del siguiente tipo de cáncer, que es el cáncer cervicuterino invasivo. La causa principal de este tipo de cáncer en cuello uterino va a ser el virus del papiloma humano, es lo más frecuente, en especial los tipos 16 y 18. La fisiopatología es el VPH, él tiene un ADN, tiene un genoma ADN, por tanto se va a unir al ADN del huésped. Allí va a ser su ciclo APREL, es decir, adhesión, penetración, no es reproducción. Ya me quedé. Pero sigue su ciclo evolutivo de todos los virus. ¿Cómo me olvidé? Hasta que se liberan, ¿no? Se liberan los virus. Estos tienen especial predilección por las células que son bastante jóvenes, ¿no? En este caso, si es el cáncer cervicuterino, el virus en sí va a penetrar a través de pequeñas lesiones o fisuras y se va a instaurar en la membrana basal del cuello uterino, de donde prácticamente va a ir subiendo poco a poco hasta llegar a la capa superficial y formar los famosos queratinocitos. En cuanto a la clínica, los síntomas más comunes van a incluir el sangrado vaginal anormal,
especialmente después del coito, el dolor pélvico, el flujo vaginal que es inusual. Cuando hay este flujo vaginal, los médicos recomiendan el IVA. En los estadios avanzados pueden presentarse hinchazón de piernas y complicaciones urinarias. El diagnóstico suele consistir en una prueba de Papa Nicolau para ver los cambios celulares precancerosos que se puedan observar. Seguidamente de esto se va a hacer una colposcopía, es decir, la colposcopía no es un Papa Nicolau. La colposcopía es un método por el cual uno observa el cuello uterino y al observar puede después usar la técnica de extracción de muestra o la técnica de raspado para poder hacer un extendido y poder colorear bajo una técnica de coloración llamada de Papa Nicolau. Y también se toma una muestra para la biopsia y para poder confirmar la presencia de un cáncer invasivo y la presencia del virus del papiloma humano. La prevención dentro de las medidas preventivas va a incluir la vacuna contra el VPH en el caso de que no se presenten todavía relaciones sexuales, las pruebas de Papa Nicolau periódicas, las prácticas sexuales seguras y de manera que se pueda reducir el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. El tratamiento. Las opciones de tratamiento realmente siempre van a depender del estadio del cáncer, para este y para todos los otros tipos de cáncer. Y en el caso del cáncer cervicuterino, pueden incluir una cirugía como es la histerectomía, o podemos hacer una radioterapia, quimioterapia e incluso la inmunoterapia, ¿no? Lo que está en la imagen es lo que la ONU-SIDA está proyectando de aquí al 2030 y lo veremos en la siguiente diapositiva. Hay estrategias y tratamientos integrales para el cáncer de cuello uterino que está asociado al VIH. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos, ¿no?, que pone de manifiesto para que al final se concluya con que va a haber un apoyo a la innovación y a la investigación para desarrollar tecnologías de autocuidado fáciles de usar y bajo costo para la detección de cáncer de cuello uterino y el tratamiento del cáncer invasivo. Concluye la ONU-SIDA diciendo esto: estamos salvando la vida de las mujeres al proporcionarles acceso a la terapia antirretroviral para tratar el VIH. Sin embargo, muchas mueren por cáncer de cuello uterino. Los servicios deben ser integrales y accesibles para todos sin excepción. Punto final.